Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La división atenta contra el espíritu. El espíritu es uno, por tanto, la comunidad de quienes viven animados por el espíritu es una. Muchos esfuerzos por la unidad de los cristianos se hacen en este momento, con el diálogo ecuménico y la unión de las distintas tradiciones cristianas para trabajar por el bien común. Dejemos lugar para que el Espíritu haga su obra y nos reúna con su amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos como siempre en la presencia del Señor, que bendiga nuestra jornada, que nos acompañe con su bendición y con la gracia que estamos necesitando para nuestra vida. Iniciamos humildemente pidiendo perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,
así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el día de hoy, desde Lucas, capítulo 12, estamos del 54 al 56. Nosotros miramos y entendemos lo que nos dice. Dice, cuando ustedes ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Bueno, entonces es decir, el hombre, ñandé no vea. Y hay purula ñandé acá. Ñandé inteligente formal. La gente hoy y lo desafía ñandé ya entero, ¿verdad? Porque es muy inteligente, porque sabe todo, porque te quiere discutir. Y alguna vez ya tú parece que es tan inteligente y sin embargo no sabe descifrar. Y eso es lo que hoy la palabra de Dios nos está queriendo decir. No sabe descifrar la voluntad de Dios. No sabe descifrar lo que Dios quiere de nosotros. ¿A dónde descifrar andé? Aquí como te dice, ¿verdad? Ustedes miran enseguida, dicen que va a llover y así sucede. Sopla el viento del sur, dice que hará calor y así sucede. Hipócritas. Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. Todo lo que es externo, todo lo que ustedes ven. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Es decir, ¿cómo es que ustedes no saben discernir su propio caminar, su propia vida? Queridos hermanos, esta es la situación de nuestra sociedad. Esta es la situación.
Discernimos simplemente de acuerdo a nuestro provecho. Discernimos simplemente de acuerdo a nuestra realidad. Discernimos simplemente de acuerdo a aquello que a nosotros nos interesa. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? ¿Por qué ustedes no juzgan eso? Eso es lo que ustedes tienen que juzgar, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes se ponen a juzgar las cosas externas, pero sin embargo no se meten en lo esencial y lo fundamental? Discernir lo que es justo es justamente mirar un poco del aspecto de tu comunidad, del aspecto de tu familia, del aspecto del atiguazú. Alleva, peago la ñandeña mañana ya esa. Va a irse con la ñandea puitebe, alleva, en la emboriajú, va a irse la ñandea puitebe, en la ignorante, va a irse la ñandea puitebe, en alleva, la diga tuya nunca, o puitebe te umi, o cojanwa, da hogay, apeja, emboriajú. Va a irse o pealo en la venda puitebe, va a irse picolanda pedicер ni cuay, anda pellejecha cuay, amigo, ¿verdad? O si no, podemos decir, nosotros podemos responderle al Señor y decir, ñande ya, orego, oroye esa gua, orego, oroye esa gua, estado en la esa gua, estado en la moriajú, estado en la itaú, estado en, etcétera, etcétera, ñande pues te lleva. Pero entonces, el discernimiento, queridos hermanos, no puede quedar simplemente en la palabrería, sino que aquí entonces el Señor cuando nos dice, ¿cómo es que ustedes pueden discernir esto o aquello? Pero después tampoco nos lo ponen en práctica. ¿Cómo es que ustedes no son capaces entonces de llevarlo a la práctica? En un momento del Evangelio también Jesús nos presenta, y justamente el Evangelio de Lucas, que es hermosísimo, como dice el cardenal Martini, este es el Evangelio para los avanzados, para los cristianos que entienden y se han comprometido con la vida cristiana. Y en un momento Jesús justamente dice, ¿cómo es que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz? Aquí estamos en el capítulo 12, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 16, justamente cuando nos habla de aquel famoso administrador injusto o deshonesto. Vaya a él la iba letereía lleva la olla pojangua, la gembi una. Vaya a él la iba letereí para después dice de que mi patrón me despida yo pueda tener un lugar donde pueda seguir trabajando, pueda seguir viviendo. Y sin embargo ustedes que son hijos de la luz no son astutos. ¿Cómo es que los hijos de las tinieblas serán más astutos que ustedes? Y uno pensándolo bien, esto que Lucas está diciendo nos está llamando la atención a penu veña de gallitore. O penu veña de pensar, ire a lleva, ya es ñande. Onde u veña de donde ve. O poco ñande nambire. Bueno, hay muchas expresiones, ¿verdad? Como nosotros usábamos antes. Hoy como ve la soquí, la moquete allá. A poco de navire, ande une no debe. Bueno, a poner un debe ir. A pealo ya pueden de yarajina. Es decir, es un desafío que nos está haciendo. Ese desafío. ¿Cómo es que ustedes saben discernir, saben hablar, saben decir, picuapá y ya lleva, y hasta pueden escribir un libro si quieren? O cuando están en tiempo de política, hasta ustedes son capaces, ¿verdad?, de hacer qué cosa, discursos, hermosos discursos. Pero después, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen? Esto entonces nos llama a nosotros, queridos hermanos, para que podamos mirar un poquitito más allá. Podamos entender, queridos hermanos, que seguir a Jesucristo, que estar con el Señor significa adherirnos totalmente y después hacer eso que el Señor nos está pidiendo. Y entonces el discernir aquí para nosotros no es simplemente saber, no es simplemente entonces hacer cálculos matemáticos o hacer buenos escritos o buenas promesas también podemos decir, sino que lo que vale para el Señor aquí es que nosotros podamos realizar algo positivo. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia especialmente para nosotros. Vamos a pedir que el Señor sobre todo nos ayude, ¿verdad?, para que podamos discernir lo esencial y lo fundamental. ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos salir de una situación de debacle? ¿Cómo podemos salir de una situación negativa? Porque todos tenemos cosas tan lindas. Todos hemos recibido dones y gracias del Señor. La gracia maravillosa
con la vida que nos viene, es todo el conjunto de las características que nos ofrece nuestro vivir, nuestro existir. La capacidad, peya yesa, pe aya yesa, cuayeva. Apeñan de mocnía, apeñan de boa, aupeñan de icatúa, lleva ya, eñan de yara, upey sorero y cosé. Esta es la realización, esta es mi historia y esta es mi historia de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Por cada oración respondemos: Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que lleve siempre consuelo y bondad de Dios a todos los hombres. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros enfermos, para que estén siempre bien atendidos por profesionales competentes. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por todos nosotros, para que sepamos discernir lo que la Iglesia nos propone para nuestra sociedad. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria,
nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo,
A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor.
Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madrecita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Estamos vivos y vivimos. Amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino. Llegar a vos. La 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 la. La 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos. La 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta.
El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó, perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías.
Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piense acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida.
verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Muchas personas piensan que ser feliz es tener dinero, tener mucha riqueza. Pero no siempre es así. Tampoco vamos a decir que aquellas personas que poseen y que, con el fruto de su trabajo o por la herencia que han recibido, buenamente, bien habilmente, no puedan ser felices también con eso que Dios les ha dado. Pero, haciendo a un lado a estas personas que Dios ha querido darles riqueza, hablemos de todos aquellos que queremos, anhelamos continuamente tener dinero como para salir de los problemas y necesidades y en el fondo no sufrir. ¿Qué es lo que dice una frase muy interesante que en una ocasión salió en un periódico de Londres? En un periódico de Londres salió un anuncio en el que se ofreció un premio a la frase que definiera mejor lo que era el dinero. Y al fin, el premio le concedieron a la persona que respondió así: el dinero es un artículo que puede usarse como pasaporte universal para todo, menos para ir al cielo, y que vale la pena para obtener cualquier cosa, menos la felicidad. Hasta aquí
este breve ejemplo, pero muy sustancioso. La felicidad consiste ¿en qué? En que todo lo que tengamos y poseamos lo debemos tener con resignación. A veces hay personas que han nacido con poco, debemos resignarnos con ese poco. Personas que nacieron con mucho, debemos resignarnos con aquello que Dios nos ha dado. Pero el deseo de superación está bien. El que tiene poco, pues quiere conseguir más. El que tiene más, quiere conservarlo y aumentar su patrimonio. Todo eso está bien desde que no consideremos el tener dinero o riquezas como el fin último de esta vida. Dios quiere que vivamos dignamente. Dios quiere que vivamos como buenos hijos de Dios y, si tenemos dinero, dar trabajo a otros. Poder lograr hacer cosas para la gloria de Dios con el dinero que tenemos, como por ejemplo construir iglesias, templos, casas religiosas, en fin, cuántas personas han sido bienhechores de comunidades religiosas. Bueno, aprovechemos eso, pero no consideremos que el dinero es el último fin de esta vida. El doctor Plinio Correa de Oliveira hablaba de la felicidad de situación. La felicidad de situación quiere decir conformarnos con aquello que Dios nos ha dado, como por ejemplo un campesino que no tendrá una limusina, un auto deportivo, pero tiene una familia unida, tiene salud y tiene trabajo. Él tiene lo básico, tiene lo fundamental, no le sobra, tal vez le falte algo, pero es feliz. Es feliz con lo poco que tiene. Un niño que no tiene para comprarse grandes juguetes, él tiene apenas una hoja de papel con la cual hace un avión, lo lanza. Él es feliz con esa hoja de papel, porque los niños inocentes se hacen felices y se contentan con poco. Así también nosotros no anhelemos tener muchísimo dinero, muchísimas riquezas a costa de nuestra vida espiritual. Pidámosle a Dios que nos lo vaya dando conforme Él nos lo vaya entregando, si es para el bien de nuestra alma. Y si es que es voluntad de Él, pues enriquecernos, bendito sea Dios, Él sabe por qué. Pero no consideremos el dinero como el fin último de la vida. Eso es apenas un medio. Por eso hay una frase que la pronuncia mucho, sobre todo en países de habla portuguesa, que dice así: el dinero es un mal señor, pero es un buen esclavo. Aquel que tiene virtud sabe gobernar bien y no dejarse gobernar del dinero. Pidamos a la Virgen Santísima esta gracia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Purificas mi interior en tu presencia y renuevas mi existencia en el torrente de tu amor. Tu dolor marcó la senda que nos lleva a la fuente de esperanza que emana de tu corazón, que está herido y que derrama la excelencia de tus gracias. Como un río de amor se sumerjan en sus aguas, como ofrenda nuestras almas en profunda adoración. Elevamos para ti nuestra alabanza. En ti está nuestra confianza y nuestro porvenir. Sacia el hambre que carcome nuestras almas. Al faltarnos tu palabra y al vivir lejos de ti, haz que llueva en abundancia. Sean lavadas nuestras almas en el río de tu gracia.
figura destrozada por los golpes de mis faltas y por mi infidelidad. Me estremezco al comprender que no soy digno de tu amor y el sacrificio que me dio la libertad y la lanza que debiera traspasarme lado a lado. Has tomado en mi lugar de esta herida que hoy te marca. Es tan brotante